Este no es un sándwich cualquiera, no. Es el mejor sándwich de albóndigas que vas a probar, te lo aseguro. Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy vamos a hacer un espectacular sanguchazo de albóndigas. Si estás buscando una receta que te deje con ganas de más, es este sándwich de albóndigas. Pan crujiente, albóndigas jugosas y una combinación de sabores irresistibles. Si todavía no te suscribiste a este canal, te recomiendo que lo hagas porque vas a aprender y mucho. Ayúdanos compartiendo este video y cliqueando la campanita y dejándonos tu like, que es totalmente gratuito y a nosotros nos ayuda muchísimo para poder seguir haciendo videos. Los ingredientes, como siempre, los vas a encontrar bien detallados al final del video y acá abajo en la cajita de descripción. Aclarado todo esto, vamos a hacer este sanguchazo. Lo primero que vamos a hacer para empezar con este sándwich son las albóndigas que te enseñé a hacer varias veces, así que vamos a ir rapidito acá. Tenemos cebolla picada bien chiquitito y zanahoria, que vamos a usar como siempre de lo que te va a figurar en los ingredientes, la mitad para las albóndigas y la mitad para la salsa. Condimentos, orégano, ají molido, pimentón y ají molido. Mucho perejil como cualquier albóndiga. Un poquito de ajo, nos vamos a guardar un poquito también para la salsa. Mostaza. Un huevo. Este tiene doble yema, me vino doble, eso creo que es buena suerte, ¿no? Y un poquito de miga de pan o pan rallado, porque esto va a tener mucha humedad por todo lo que le pusimos. Vamos a terminar con un poco de sal y de pimienta. Y vamos a juntar todo esto y vamos a amasarlo intensamente unos 8 minutos aproximadamente. Cuando la tenemos así, ya podemos hacer las albóndigas. Dos cosas. Yo no te dije, estoy usando carne picada, como yo tengo la posibilidad de ir al carnicero y decirle, dame tal corte mejor. Si podés hacer eso, hacelo. Si no, bueno, con carne picada especial. Y otra cosa, yo en los condimentos tengo en breve 2 veces el ají molido, me equivoqué. Es orégano, ají molido, pimentón y tomillo. Listo, para hacer las albóndigas nos mojamos las manos como siempre, un poquito de agua, vamos agarrando pequeñas porciones de carne y vamos haciendo bolitas. Acá te recomiendo no hacerlas muy grandes porque si no va a ser muy difícil después de comer el sándwich. Hacemos todas las albóndigas y ya las cocinamos. Listo las albóndigas, ponemos un poco de aceite de oliva en una cacerola o sartén y las vamos a ir dorando. Las vamos a dorar bien por todas sus partes, aproximadamente serán entre 2 y 3 minutos de cada lado a fuego medio. Una vez que las doramos bien, con mucho cuidado hay que dorarlas para que no se rompan. Una vez que están doraditas, las retiramos. Bajamos el fuego a mínimo, le ponemos un poquitito más de aceite de oliva. Y en esta misma cacerola vamos a ir con la mitad de la zanahoria que nos quedamos. La mitad de la cebolla también. Acordate que la mitad para las albóndigas y mitad para la salsa. A esto le vamos a poner un poquitito, una pizquita de sal para que vaya sudando. Y lo cocinamos esto a fuego mínimo aproximadamente unos 5 o 6 minutos. A los 5 minutos que salteamos la verdurita vamos con el ajo que nos reservamos para acá, para la salsa. Ahora sí, mira, prestame atención. Mezclamos un poquito para que no se queme el ajo. Vamos subiendo el fuego, lo ponemos al máximo. Y ahora vuelven las albóndigas. Como ves, salen muchas albóndigas. Movemos un poquito así para que se acomoden. Yo las tuve que dorar en 2 partes, eso para tener en cuenta. Si no te entran todas, dorás primero la mitad y después otra mitad como hice yo. Una vez que ya volvimos a poner las albóndigas, ya subió la temperatura porque tardamos un cachito. Vamos, con vino tinto. Una hojita de laurel y vamos a dejar que esto evapore el alcohol.
Cuando vemos que el alcohol evaporó, ¿cómo nos damos cuenta? Porque respiramos y ya se fue el olor a alcohol fuerte y queda todo el perfume del vino. Igual, como mucho, hierve 2 minutos así, pero como mucho, 2 minutos y ya está evaporado. Bajamos el fuego al mínimo y vamos con el tomate triturado, una lata de tomate triturado. Condimentamos con lo mismo que le pusimos a las albóndigas: orégano, ají molido, pimentón y un poquito de tomillo, sal y pimienta a gusto. Mezclamos con cuidado que no se rompan las albóndigas y esto lo vamos a cocinar a fuego mínimo aproximadamente entre unos 20 y 30 minutos. Y pasados unos 20 o 30 minutos, importantísimo que se cocine así a fuego bien pero bien bajito, como te dije. Así te va a quedar. Apagamos el fuego, dejamos que descanse unos 5 o 10 minutitos para que se concentre bien el sabor y armamos el sándwich. Ahora sí, vamos a armar este sándwichazo. Pan, en mi caso pan francés, que te vas a abrir así, tipo una onda pan de pancho, o sea, sin llegar hasta el fondo, que te quede así tipo librito. Y ahora le sacas la miga y vamos a... Esto es muy simple. Vamos poniendo las albóndigas. Sobre las albóndigas vamos con un poco de salsa. Y acá es donde viene una de las magias. Vamos con un poquito de queso en feta. Podés usar el que vos quieras. Y ahora esto lo vamos a gratinar 2 minutitos. Y mirá lo que te queda esto una vez que está gratinado. Esto lo vamos a terminar con un broche de oro, algo que se hace mucho en Italia con los sándwiches, un aderezo de pesto. Esto que ya te enseñé a hacer muchas veces en el canal, que vas poniendo ahí. Y ya te muestro lo que queda esta locura. Y mirá lo que quedan estos sanguchazos de albóndiga. Con estas cantidades te van a salir 3 sándwiches que son gigantes. Mirá, para que te des una idea, tiene el tamaño de mi brazo casi. Esta delicia la vamos a acompañar con una rica copita de un vino tinto o lo que vos quieras. Y así queda la receta del día. Si te gustó, déjame tu like, suscríbete, clica en la campanita y ayúdanos a compartir este video para que podamos seguir haciendo más contenido como este. Te dejo con los ingredientes, buen provecho, nos vemos en el próximo video.